hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, gracias a Dios por permitirnos estar un día más aquí. Y bueno, vamos a seguir nuestra reunión de estos miércoles con las clases de discipulado básico. Y estuvimos viendo el miércoles pasado con respecto a la iglesia, ¿no? Lo que es la iglesia en general, a grandes rasgos, ¿no? Pero también cómo es nuestra relación. Esta clase va a ser nuestra relación con otros hermanos o con otros cristianos, sí dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, pero también con otros cristianos fuera de la iglesia, con otras personas o con otros gente que no viene a nuestra iglesia, pero que son hermanos en la fe y que, bueno, pertenecen a otra congregación o hermanos en otros lados. ¿Cuál debe ser nuestra relación como cristianos con respecto a eso? Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ponernos en las manos de Dios y así podemos poder entender y poder comprender qué es lo que Dios dice en su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias te damos por la palabra que traerás en esta tarde, Señor, para compartir a cada uno de mis hermanos. Gracias por los que hemos llegado, los que vienen en camino, Señor. Guárdalos, cuídalos en el hueco de tu mano, Señor mi Dios. Protégelos, Señor. Y aquellos, Señor, que ya estamos aquí, Señor, danos de tu palabra, danos de tu sabiduría, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guarde, Señor, y en esta tarde, Señor, podamos aprender más y más de tu palabra, Señor. Cuando haya humildad, Señor, en nosotros y esa petición cada día para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuál debe de ser, hermanos? Como estuvimos viendo la clase pasada con la relación entre la iglesia, lo que es la iglesia, quienes la conforman, pues es un grupo de personas que Dios llamó para estar apartados de las cosas del mundo, ¿no? O sea, de las cosas que el mundo ofrece o del pecado que Dios las apartó. Pero ¿cuál es nuestra relación al caso con nuestros hijos, no? Con otros cristianos de otras iglesias, hasta aún así de gente de otra denominación, con respecto a esto. Estoy hablando con respecto al cristianismo, ¿no? En la lección 1, cuando nosotros, o cuando estuvimos viendo cómo empezamos la lección acerca de la salvación y todo esto, acuérdense que cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, como nuestro Señor y Salvador, usted y yo, o más bien cada uno de nosotros nos convertimos en miembro de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Más bien Dios nos adoptó a su familia, al cuerpo que Él hizo, que Él es la cabeza. Dios nos injertó al cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Esto es espiritualmente hablando. Ahora tenemos muchos hermanos en la fe y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Eso lo debemos de entender sin menospreciar a nadie o sin hacer menos a nadie. Sabemos que Dios nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, a la familia espiritual en la fe. En la lección que vimos con respecto a la iglesia, que se comparó con el cuerpo humano, eso lo vimos la clase pasada, y en esta lección vamos a estudiar un poquito especial de cómo nosotros tenemos como una familia espiritual en todas partes del mundo, en todas las regiones de la tierra. Pero ¿cuál debe de ser si nos preguntamos nosotros cuál es mi relación con otros cristianos en otras iglesias? Podemos decir nosotros que los cristianos son hermanos en el Señor, en Cristo. Amén. Son hermanos en la fe. Y aquí es donde trataremos de procurar comprender que solo aquellos que están en Cristo Jesús, o sea, los salvos, los nacidos de nuevo, son nuestros hermanos en la fe, sin importar, o sea, ¿y dónde te congregas? ¿O dónde estás? ¿O dónde cosas o preguntas que a veces nos hacemos de circunstancias y situaciones, que debemos entender que esto lo hace el Señor a través de su palabra, que Él es el que injerta, Él es el que nos tiene con respecto a esto en el cuerpo de Cristo. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 2, rápidamente, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 12, fíjense lo que el escritor dice en esta carta, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 12, bueno, desde el 8, todo lo que sujetaste bajo a sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos,
Entonces, el versículo 10 de Hebreos capítulo 2, el versículo 10 dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y porque habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El versículo 11, fíjense lo que dice con respecto a los cristianos o hermanos de otro lugar o otras congregaciones, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Con respecto a el versículo 12 dice así, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Si vemos esta parte, hermanos, entonces los cristianos en todo el mundo, en otras iglesias, claro que entiendan la parte de la doctrina de la salvación, de lo que es la salvación por la sangre de Cristo Jesús, de todo esto lo que conlleva al nacimiento de nuevo, son hermanos en la fe, hechos por Dios, para Cristo y alabanza de Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, si ustedes van ahí a Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, ustedes van a ver ahí en el versículo 1 al 3, fíjense lo que dice el apóstol Juan con respecto a esto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No somos una élite, hermano, de que, porque pertenezco a tal denominación, soy una élite y yo no puedo convivir y compartir con hermanos de otros lados. O sea, no. Sabemos que pertenecen a una congregación y por ende tenemos que tener cuidado los unos de los otros, pero no somos una élite con respecto a muchas cosas, ¿no? Sabemos que somos ovejas de su prado, pero aquí dice, el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios, otra cosa es ser hijos de Dios, porque la creación de Dios, pues todos somos creación de Dios, ¿no? Pero en cuanto a hijos, tenemos que ver la doctrina de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección y la promesa que Él hizo que iba a volver por los suyos, ¿no? Pero dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y hoy en día es un diario y continuo, ¿cómo le puedo decir? Discusión o dimes y diretes con respecto a que todo esto, ¿no? De cómo reflejar el amor de Dios, cómo reflejar a Cristo Jesús. Bueno, primeramente somos llamados hijos. El versículo dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces, cuando vemos esto, trataremos de entender que solo aquellos que están en Cristo Jesús, los salvos, son nuestros hermanos en la fe. Amén. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, con el tiempo lo vamos a ir notando, por los frutos conoceremos, para bien, lógicamente, ¿no? En la forma como van creciendo en la fe, como Pablo fue aceptado, ¿se acuerdan? Que Pablo fue aceptado después del testimonio que tenía Pablo, él fue aceptado por los mismos apóstoles, ¿no? Aún así, cuando Pablo tuvo la revelación del Señor Jesucristo, pues imagínate que Dios le habló a Ananías y Ananías va y dijo, pues es el que andaba persiguiéndonos, ¿no? O sea, ven cómo el testimonio de las personas va a ir vivificando en las vidas. Entonces, los cristianos o el cristianismo en sí, nuestros hermanos en la fe, somos colaboradores en el servicio que desempeñamos para Cristo. ¿Se acuerdan que un cuerpo está conformado por muchos miembros? ¿No? Igual aquí en Memphis hay muchas iglesias, unas iglesias hacen esto, otras iglesias son fuertes en otras cosas, otras iglesias tienen esta parte, tienen otra parte, y debemos entender que somos parte de un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, es sencillo. El asunto es de que, bueno, es que yo me voy, hay algunos que dicen esto, yo me voy de acá porque acá hay más esto, yo me voy de acá porque acá hay más otra cosa. Bueno, lo primero que debemos de ser es guiados por el Espíritu Santo donde Dios nos quiera establecer y poner ahí. Es lo esencial para nuestra vida, es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, con respecto a esto, que cristianos somos colaboradores. Primera de Corintios 3, 5 al 10. ¿Quién lo tiene? Que me pueda ayudar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 10.
Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hasta el 10. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Si vemos esta parte que Pablo, bueno, y todos sabemos quién fue Pablo, ¿no? A veces muchos de nosotros podemos caer en esta parte de que, ¿qué no ves quién soy yo? ¿Cómo me consideras, no? Soy el que Dios llamó. Pero Pablo creo que nos deja una parte, porque son sus escritos de él, y acuérdense que era la parte donde Corintios a veces no aceptaba mucho lo que era la autoridad de Pablo. Entonces Pablo a veces tenía que decir, ¿no? Pero en esta parte debemos de ver que todos somos colaboradores de Cristo, aunque a veces se nos escapa por causa de admiración o por causa de exaltación a una persona, quererla levantar, ¿no? Pero creo que Pablo lo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Sí ven cómo lo dice de esta manera el escritor o el que está mandando a escribir y decir esta parte? Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es el Espíritu Santo el que está hablando. Y habla, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Y qué somos, hermano? Servidores, dice la palabra. ¿Qué somos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién lo concede? Dios. ¿No? Porque a veces vienen entre nosotros estas ideas de que no, porque yo sé mucho, porque yo sé más y porque estas cosas. Pablo no se pone por encima de nadie ni por debajo, sino sabe quién fue el que lo llamó. Amén, hermanos. Y fíjense lo que dice. Pablo dice, yo planté. Y a veces podemos llegar a decir, no, es que yo, esta persona, esa parte yo sé que lo dicen, ¿cuántas almas has salvado? ¿Yo? ¿O Dios? Claro que haces tu trabajo, ¿no? Tú plantas. Amén, hermanos. Pero aquí Pablo lo está diciendo, yo planté. Y los que planté, ¿quién los regó? Apolo regó, ¿no? Pero acuérdense que a pesar de que uno planta, uno riega, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Toda la gloria, toda la honra es para Dios, hermano. Está gente en otro lado, está gente en otro asunto, porque si todos venimos a llegar a un punto ahorita, los que estamos aquí, los que pertenecemos a casa de oración, o los que estamos en esta iglesia, simplemente, no es por decir casa de oración y todo, sino decir quién fue el que plantó primero en nuestra vida, ¿se acuerdan? Y Dios bendiga a esa persona que plantó en nosotros, pero hubo alguien que regó, pero la gloria es para Dios porque Él dio el crecimiento, amén. Y ahí es donde se va dando fruto. Y el asunto es que en esa plantada, en esa regada, y algunos a lo mejor la regamos, pero en ese asunto no hubo perfección, ¿no? Acuérdense que Apolos tuvo que ser corregido, o no corregido, sino enseñado por siervos también del Señor con respecto a lo del Espíritu Santo, ¿sale? Entonces, si vemos esta parte, no lo sabemos todo, y Pablo lo dice en el versículo 7, así que ni el que planta, si alguna cosa esmera hacer, es ser, a lo mejor dice, ni el que planta es algo. Ahí dice, ¿no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Sino Dios, que da el crecimiento. ¿Sí ve? Y el que planta y el que riega, ¿qué es, hermano? Son una misma cosa. Entonces, si algo anhelo ser es que, bueno, al menos llegue a ser yo alguna cosa. ¿Verdad? Alguna cosa, pero ¿qué? En el Señor. Porque la gloria es para Él. Aunque cada uno, ahí está la otra parte, anhelas hacer algo y todo, pero fíjense que Dios no se queda con nada. Porque hay a veces la lucha entre nosotros como cristianos, entre otros o dentro del cuerpo de Cristo, es que, no, pues hago esto y no recibo nada. No, Dios da recompensa conforme a su labor. Amén, hermanos. Aunque a veces no seamos reconocidos, o aunque a veces no seamos
pues bueno, pues bien visto de que mire, pues a esto, mira, pues vamos a aplausos, ¿no? Y todo el rollo que ahora se ve en las plataformas. Bueno, dice que Dios da a cada uno y recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, yo pregunto, ¿Dios ve nuestra labor, sí o no, hermanos? Dios la ve. ¿Y Dios la recompensa? Claro que Dios la recompensa. Mire cada uno de nosotros cómo sembramos, porque cosecharemos a su tiempo. Amén. Aquí adentro, afuera, el problema es que a muchos ahora, hoy en día, ya la iglesia duda de eso. Y si quieres servir, sirvo, si no, no sirvo. Es como que yo nomás vengo a ocupar un lugar y ya, es que aquí no me reconocen, no me ven, no, ni siquiera mencionan en los agradecimientos mi nombre y todo eso. Y dice uno, bueno, ¿qué estamos buscando? ¿El agradar a Dios o el agradar a los hombres? Es ahí para que pongamos en esta parte. Y termina Pablo diciendo, porque nosotros no somos el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, y esto es conforme a ¿qué? A la gracia de Dios. ¿Sabe por qué a veces muchos cristianos están en esta etapa de inmadurez y todo eso? Es porque no han entendido bien la gracia de Dios. Y están en esa parte patinando, y pueden pasar toda su vida patinando porque no hemos entendido lo que es la gracia de Dios que nos ha sido dada. Que nos es dada, porque ya se nos dio. Amén, hermanos. Yo como perito arquitecto, Pablo puso un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Es lindo este pasaje, gracias, hermano. Alguien, no sé si tenga un pasaje que sea más explícito, lo puede decir, pero ¿qué responsabilidades pues tengo yo hacia otros hermanos o hacia otros cristianos de mi iglesia y fuera de la iglesia? Es importante nuestro testimonio porque es una responsabilidad enorme. Amén. Una de las responsabilidades que tenemos nosotros tampoco es andar robando miembros y ovejas de otro redil. ¿Sabe por qué? Porque hay un pastor, hay un hermano, una hermana que estuvieron orando y ministrando a esa persona. Ahora, si Dios los mueve, si Dios los lleva a otros lados y todo, tampoco nosotros, como líderes, como pastores, tenemos que tener celo de las almas y un cuidado, porque sabemos que las almas son ¿de quién? Del Señor. Nada más el único asunto es hacerle ver a esa persona es que sea Dios el que lo está llevando a otro lugar. Porque después hay consecuencias de tomar decisiones que sabemos que después eso va a ser un derrumbe en nuestro hogar, ¿no? ¿Qué responsabilidades tengo yo hacia los otros cristianos? Bueno, hacia otros cristianos y hasta los hermanos de mi iglesia es que debemos orar unos por otros. Amén, hermanos. Debemos orar unos por otros. Lo hacía Pablo, puso el ejemplo Jesús. Padre, yo te he rogado por ellos. ¿Sí ve que Jesús puso ese ejemplo? Bueno, no ejemplo, sino él oraba. Te ruego por ellos, que aunque estén en este mundo, pues no son de este mundo. Debemos orar los unos por los otros. Casi todas las cartas en 1 Tesalonicenses, alguien que me ayude en estas dos partes. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3 y 2 de Timoteo 1, 3. Fíjense que casi todas las cartas del apóstol Pablo, ¿se han notado ustedes que empiezan con oración por los cristianos, por cada iglesia que él fundó, lógicamente, pero también por sus hermanos en la fe que conocía en muchos lados? Primeramente a los que él estaba escribiendo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, 2 y 3. ¿Quién lo tiene? Y 2 de Timoteo 1, 3. No se amontonen. Amén. Capítulo 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si vemos aquí, Pablo da gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos en otras congregaciones? A pesar de los que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Hermanos en la fe. Amén. ¿Cuántos les das gracias a Dios por sus vidas? No sabes.
están siendo guiados por su pastor, lógicamente, no debe de haber entre nosotros un celo de que no, pues ya, o sea, tú estás a otra iglesia y ya te hiciste de allá, yo de acá. No, no, no. Son personas que son amigos, son compañeros en la fe, son compañeros en la milicia. Y dice Pablo, demos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo lo está diciendo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El asunto es que cuánto nosotros oramos y bendecimos a esas personas. Amén. Porque también hay oraciones y rogativas por aquellos que necesitan ser salvos, hermano. Amén. Sí, está bien orar, pero también hablar de la palabra. Está bien hablar de la palabra, pero también orar por ellos, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes. Amén. Y fíjense lo que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Aquí van 3 cosas. Número 1, la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor, ¿cómo lo podemos expresar? La obra de vuestra fe es para haber creído en Cristo del evangelio, pero también de ese trabajo vuestro en amor, o sea, dando testimonio de la vida de Cristo en nosotros, por ellos también, por ayudar, por orar, por estar ahí, pero también algo más, de la constancia en la esperanza que Cristo viene pronto, animarlos, que tú los ves de que van a otra iglesia, o de los mismos, vuelvo a hacer énfasis en eso, de los mismos de aquí, de esfuérzate, de que Cristo viene pronto, y todo lo que usted ya sabe, ¿no? En el evangelismo, hasta animarlos en esta parte, que tu fe no desmaye. Amén. De seguirle. ¿Por qué? Porque son personas que, se dicen conocer a Dios, se dicen ser salvos, pues cuánto y más que la palabra, por eso la Biblia nos dice, o sea, corrige, habla a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Entonces vemos que entre los cristianos debemos ministrarnos también, 2 Timoteo, 1:3, ¿quién lo tiene? 2 Timoteo, también Pablo haciendo una... Sí, siempre pienso en ti. Estoy muy agradecido con Dios, a quien sirvo, así como lo hicieron mis ancestros, con una clara conciencia. Nunca te olvido en mis oraciones. ¿Ve? ¿Cómo es que hablándole? A esto es un discipulado personal, ¿a quién? Pablo, ¿a quién? A Timoteo. ¿Sí ve? Primero es a lo mejor por varios, pero también aquí Pablo, un discipulado, una parte... de él personal sobre una persona, nuestro discipulado que tenemos en el estar al pendiente, pero también entre los cristianos debemos ministrarnos los unos a los otros. ¿Sí sabía eso, hermano? Ministrarnos, o sea, el ministrar es hacer un servicio hacia alguien, o sea, ministrarle en oración, en ayuda, en ver cómo está, en si necesitas algo. Bueno, debemos ayudar en primer lugar, la Biblia nos lo dice, a nuestra familia espiritual inmediata. Amén. Porque a veces dicen por ahí, ¿no? Somos farol de la calle, pero oscuridad en la casa, ¿no? Andamos ayudando a lo mejor a todos los otros lados, pero sabemos que hay necesidades aquí en la casa, ¿no? Hablando de la casa del Señor. ¿Me explico, hermanos? O sea, hay necesidades dentro de la casa. Andas aconsejando a todo el mundo afuera, cuando a veces también hay necesidad de consejería aquí dentro de la iglesia. Con los jóvenes, con los niños, con un hermano y todo. Es bueno ayudar afuera, pero también dentro del cuerpo que el Señor te ha añadido, te puso en un lugar, bueno, también debemos ayudarlos. En Romanos capítulo 12, versículo 13 y Gálatas 6:10, fíjense lo que dice. Romanos 12, 13. Bueno, voy a leer. El amor, primero dice el versículo 9. Como cristianos, nuestro amor debe ser sin fingir. ¿Cómo es alguien, hermanos, que finge? ¿Han visto a nuestros hijos que a veces fingen llorar? Que dicen, tienes lágrimas de cocodrilo. O lloras con lágrimas de cocodrilo. O sea, no le salen nada, ¿no? Hay un fingimiento, ¿no? Pero el amor dice, sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esta parte, hermano, es la conducta cristiana en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo debe de ser? Alguien me ofendió. Déjeme decirle esto, sé que hay un proceso, un tiempo en el cual tú debes de asimilar la ofensa o debes de asimilar el golpe o lo que te haya pasado, pero no estamos hablando de 20, 30 años guardando eso, y no, es un proceso, ¿no? Es un proceso de
de esa parte de falla también que hiciste. Acuérdense que Pedro negó a Jesús, pero tuvo un proceso hasta que Jesús mismo volvió a confrontarlo. Pero no solamente eso, Pedro, acuérdense que fue confrontado desde que estaba pescando y él recordó, vino a su memoria. Por eso es que hoy en día la generación de ahora es la generación que tiene memoria selectiva. Escoge lo que quiere recordar y lo que no. Y Pedro no. Pedro dice que cuando vio el milagro que empezó a suceder, dijo, esto me recuerda a alguien. Y fue cuando vio al maestro y corrió al maestro. ¿Sí ve? No fue de memoria selectiva. Pedro fue de una memoria de saber quién fue el que había hecho eso. Pero si ustedes ven en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros como parte del cuerpo de Cristo. En lo que requiere diligencia, hermano, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Y eso de maldigáis, hermano, híjole, hoy en día entre los cristianos les salen cada cosa en maldición, no solamente de palabras, sino en pensamiento también, ¿no? ¿Cómo es que no te deseo que te pase esto? O a veces, ahora con todo lo que está pasando, hermano, todo lo que las redes sociales, todo lo que dicen de lo que pasó allá en Sudamérica, y lo que pasó con la gente venezolana y todo esto, empiezan a decir dentro de la misma familia cristiana, dicen, es que es un castigo de Dios. Mira, Dios debería castigarnos a nosotros en muchas cosas. ¿Y cuántas cosas no nos pasa a Dios? ¿Cómo estuviéramos nosotros, hermano? Digo, por decir, ¿no? O sea, no voy a entrar en ese ámbito de dejarme llevar, que mira, porque anduvieron festejando esto, o mira, esto es un castigo de Dios por una nación que, dice uno, híjole, y yo mi México lindo y querido, ¿qué onda? La idolatría que se mueve en muchos lados, es más, aún en mi mismo ser, digo, Dios ha tenido misericordia de mí, ¿no? Debiendo ya ser consumido, ¿cuánta misericordia y piedad no ha tenido conmigo? Amén. O sea, antes de nosotros querer maldecir con malas palabras o con pensamientos de eso, pues el Señor nos dice que bendigamos, ¿no? ¿Y qué se nos dificulta? Bendecir, ¿sí o no? Se nos dificulta, y más cuando alguien te hace algo, y más cuando alguien te dice algo o te da en el orgullo, en el orgullo que tenemos. Debemos ayudar a nuestra familia espiritual ciertamente, y como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, si alguien lo tiene puede decir. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Gracias. En especial, ¿a quién? A los de la familia de la fe. De los de la familia de la fe. Amén. Entonces, vemos esta parte que Dios nos llama. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Dios bondadoso. Y si Dios fue bondadoso, nosotros debemos de dar bondad. Si Dios fue misericordioso, hay que ser misericordioso. Pero, hermano, escúchame esto, porque este es el otro lado. Siempre hay que tener un balance. Sí hay que señalar las herejías. Sí hay que señalar el pecado. O no señalarlo, sino decir, esto es pecado. Porque si no, como iglesia, podemos llegar al punto de decir, pues no le digas nada para que no se vaya, ¿no? Pues si se va a ir, hermano. ¿Por qué? Porque si la palabra lo dice y si se predica algo con respecto a confrontar el pecado, mejor no lo tocamos, porque si no, tal familia o tal hermano se nos va. ¿No? ¿Y qué hace? A Jesús se le fueron muchos. ¿O no, hermanos? O sea, entramos en esa parte de que, es que si le digo esto a mi hermano o a mi hermana, pues ya voy a perder su amistad. Bueno, pero Jesús no perdió amistades. Jesús dio su vida por predicar su mensaje. Amén. Es más, Pablo, es más, Pedro, es más, los apóstoles pusieron el ejemplo, claro, con amor, con esa devoción de vivir la palabra, pero ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Es una decisión diaria, ¿no? No, es que pues si no, pues ya no voy a tener trabajo si les predico de la palabra, o si le digo a mi patrón esto, si le digo... Bueno, es ciertamente con esta parte, como dice el hermano en Gálatas, ¿no?
o sea, a los de la familia de la fe, siempre con ese gozo, con ese ánimo. Debemos ayudar a otros hermanos en Cristo en necesidad, aunque no vivan en nuestra propia ciudad. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Eso, Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, vemos que muchos en otras iglesias mandaban ofrendas a las viudas y a los huérfanos. ¿En dónde? Fíjense que a Pablo le dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo mandaron, el Espíritu Santo los apartó. Es lo más hermoso que podemos ver cuando el Espíritu Santo te aparta, te llama para una obra específica, en ese caso Pablo, a ir con los gentiles, a hacer la obra misionera, pero cuando es respaldado por los mismos apóstoles, por los que estaban en Jerusalén, un concilio en Jerusalén, ¿no? Y vemos que Pablo se le dijo, mira, simplemente predica el evangelio, pero hay necesidad acá, que las demás iglesias puedan mandar ofrendas a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Sabíamos por qué. ¿Cuál era el contexto? La iglesia estaba siendo perseguida. Amén, hermanos. Estaba siendo perseguida. Muchos perdían sus bienes, muchos perdían sus posesiones, muchos perdían hasta la vida, cosa que hoy nuestro contexto es muy, muy diferente, ¿no? Pero debemos ayudarnos. Hechos capítulo 11, 27, ¿quién lo tiene? Dice, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que se las llevara a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Amén. Fíjense, una profecía ahí, ¿no? Tremendo. Como ahorita por ahí anda un video de un niñito, ¿no? Que si tú lo estudias perfectamente bien, tú dices, no, aquí hay cosas que no cuadran. Pero bueno, este hombre, este varón Agabo tuvo esa profecía con respecto a esto y sabía lo que se venía, pero la iglesia apoyó a través de Pablo y Bernabé, o Saulo lo pone ahí, pero Dios los utilizó a ellos. Entonces vemos esta parte. Debemos apoyar también con respecto a esto, cuando dije entre los cristianos debemos ministrarnos unos a otros, debemos apoyar también espiritualmente a los cristianos débiles. ¿Cómo ven? A los cristianos débiles en la fe y a los maltratados. Que a lo mejor tú conozcas en un lado donde se maltrate a la gente o el pastor quiera ocupar el lugar como autoritarista o como alguien que los maltrate y les exija más cosas utilizando la palabra, y tenemos que tener cuidado con eso, pero espiritualmente tenemos que apoyarlos, que orar. En Romanos 15, 1, 2, Gálatas 6, 1, 2 y Hebreos 3, 13, lo vuelvo a repetir. Romanos 15, 1, 2, Gálatas 6, 1, 2 y Hebreos 3, 3. Yo leo Romanos, o ¿alguien tiene Romanos ya? Romanos 15, 1, 2, Gálatas 6, 1, 2 y Hebreos 3, 13, 3, perdón. Romanos dice así que los que son fuertes, mira hermano, aquí es importante saber que lo que escribe Pablo a la iglesia de Roma, él dice los que somos fuertes. Aquí no es de que, ay no hermano, no, yo todavía soy un débil en la fe. No, se debe de ver una fortaleza, se debe de una, ¿cuál es la palabra? Una madurez espiritual, de que puedes tomar cualquier tipo de tema, de que puedes hablar con cualquier persona, y que a veces debemos de abstenernos de decir cosas que podemos herir a otros hermanos o hermanitas alrededor. Abstenerse, decir, no, esto no lo puedo decir aquí, no puedo hablar de esta manera, porque hay veces cristianos que pueden estar sirviendo, ser ujieres, y todavía tienen en su boca palabras ofensivas. Y toman el micrófono o hasta cantamos o tocamos. Le digo, yo pasé por ese punto donde hay palabras que yo tengo que a lo mejor decir, oiga, esta palabra es un poquito antisonante, ¿no? O sea, sé que estamos en un país multicultural, pero por causa de los débiles tengo que retraerme a veces en no decir palabras antisonantes. Yo a veces pregunto si conozco a alguien, ¿esta palabra es antisonante para usted? No, pues sí es un poco ofensiva. Ok, entonces tengo que reprimirme eso, ¿no? Porque si no, puedo estar dañando a alguien más y puede pensar la otra persona de que, pues aquí hablan igual, ¿no?
Entonces, cuando vemos esta parte, dice Pablo, así que los que somos fuertes, y aquí es donde entra, ¿cuánto nos considera? No, nadie diga, va, pero debemos de tener es que no es una parte donde, ¿cómo tú te consideras? No, yo soy bien maduro, y a la primera de cambio a veces no, pero en nuestro tiempo de nuestro caminar espiritual, dentro de una iglesia, una congregación, debemos tener una consideración de que podemos soportar ciertas cosas y ser maduros en la fe, porque se tiene que uno autoexaminar, ¿no? Porque Pablo lo dijo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles. ¿Usted puede notar una persona débil? Ahora, si usted puede notar una persona débil, usted debe de autoexaminarle qué tan débil o qué tan fuerte es usted. Amén. Entonces, en esa parte dice Pablo, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí ve? O a veces cualquier tipo de asunto, tratarlo de esa manera de, ¿sabes qué? Mejor quito esto, mejor no veo esto, mejor no me pongo esto, por causa de los débiles. O hablo de esta manera, no por querer apantallar, no, sino porque hay persona que todavía es débil en esa parte. Y dice el versículo 1, 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para algo. ¿Para qué dice Romanos 1, 2, 15, 1, 2? Para edificar. Ahora, esta es la pregunta que hacemos a la iglesia. Nuestra conducta, nuestros hechos, número 1, ¿edifican a mi esposa? ¿Edifican a mis hijos? ¿Edifico a la iglesia? Porque claro que el primer ministerio que tenemos es la casa, ¿no? Mi forma de hablar, mi forma a veces de corregir a mis hijos es edificación para ellos. ¿Me explico? Eso no quiere decir, hermanos, de que a cierta edad con nuestros hijos a la hora de la corrección los disciplinemos como la Biblia nos habla, ¿no? La varita o cada uno de nosotros, ¿no? O en el caso de nosotros, una vez a nuestra hija, la más grande, pues sí, estaba chiquita y todo, y guiados por nuestros suegros y todo, nos dijeron, no, pues hay que bajarle el pañalito y tómala, órale. Y de ahí ya no nos hizo más berrinches hasta ahorita de grande. No se crean. No, ya no nos hizo más berrinche. Pero, o sea, es la parte que uno tiene, claro, ya de joven o adulto, pues ya no, hermano. Y más cuando ya está de tu tamaño, ¿no? Tú dices, no, pues ya aquí ya no le entro. Pero hay una etapa, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, dice que tenemos que ser de edificación. Amén. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, estoy siendo de edificación. ¿Sabe por qué? Porque a veces dentro del mismo cuerpo de Cristo, imagínense que yo a cada rato le esté diciendo al hermano Julio, al hermano Alex, hermano, predique usted, hermano, usted enseña y todo, y no me vean aquí. ¿Y dónde está? No, pues se quedó viendo el mundial. Es un ejemplo bien vago, ¿no? Pero yo tengo que poner el primer ejemplo con mis hermanos de la fe. Amén. Ese es un ejemplo sencillo. No, Dios me libre de eso, ¿no? O sea, pues no es la idea. Pero yo tengo que poner el ejemplo. Si yo predico, si yo enseño, si yo soy un líder, si yo soy alguien ya maduro, yo tengo que demostrar mi madurez en lo más, ¿cómo le puedo decir? Por eso el discipulado se llama discipulado básico. En lo más básico de estar comprometidos con mi iglesia, con mi congregación, con cada uno de ustedes. Porque ustedes se merecen primeramente un respeto de mi parte, de venir bien vestido, de ser un buen testimonio en mi forma de hablar, en mi forma, y a veces aquí es donde patinamos todo, de que si yo le digo, hermana, voy a ir a su casa a tal hora, y le dije que a las 4, pero llego a las 7. Un ejemplo, ¿no? Eso habla de mí, ¿va? O sea, eso habla de mí, ¿no? O sea, habla de mi responsabilidad. Entonces vemos esta parte, Gálatas capítulo 6, en cómo apoyar espiritualmente a los cristianos débiles y a los maltratados. Gálatas. Sí, versículo 1, 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ok. En estos pasajes, en la primera de Romanos vimos que Pablo se considera alguien que es maduro, que alguien que está en una madurez. Y en Gálatas también se expresa con respecto a ser espirituales. ¿Va conmigo? Madurez, o sea, fuertes, pero también ser espirituales. De no solamente ver
los deseos oh, sí te entiendo, es que la carne y todo, ¿no? Dándole, sino ayudarle en lo espiritual. ¿Está? ¿Sí me explico? Entonces, ahora acuérdense, el contexto de Gálatas es una carta dura, que Pablo les habla fuerte. Habiendo empezado por el espíritu, ¿van a acabar en las obras de la carne? O sea, ¿cómo? En Gálatas capítulo 1, pero ven que Pablo no vota, sino antes al contrario enseña, y vaya que hay que aprender mucho de Pablo, ¿no? Claro, o sea, si hubo un pecado o lo que sea que haya habido, nosotros que somos espirituales, y acuérdense, hermanos, que el mismo Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne y las obras del espíritu. ¿En qué obras andamos? ¿En las espirituales o en las carnales? Porque si es en las carnales, híjole, hermano, pues ahí está la lucha, ¿no? Ahí es donde somos probados, pero el Señor no nos deja y nos invita y nos redarguye, nos anima a que busquemos las cosas del Espíritu. Sencillo. Hebreos 13:3. ¿Quién lo tiene? Sí, capítulo 13, versículo 13. Amén. Acordaos de los presos como si estuvieran presos junto con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Mire, todo lo que está pasando ahorita en esta nación, ustedes saben, ¿no? Todo el movimiento que hay, que te agarran aquí, que te agarran allá, que ya llevaron a una allá, que ya llevaron. Creo que tenemos que tener compasión y la otra es empatía con este tipo de personas que están pasando momentos difíciles, ¿no? Piénselo un momento. ¿Y qué si fuera usted? ¿O qué si fuera yo? No, y ahí está el espiritualote, ¿no? No, yo en el nombre de Cristo como Pablo me pongo a cantar coritos. Ajá. ¿Lo haces con la libertad que tienes ahorita? A veces Dios nos tiene, digo Dios, no todo el tiempo es Dios, pero a veces Dios nos tiene que pasar por momentos difíciles para sacar. Es como se sacaba el jugo de la uva o el vino antes, haciendo presión y machacar. Y a veces eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros, o sea, sacar ese vino o ese aceite, ¿no? Comprimir nuestra vida, no para maltratarnos ni torturarnos, no, es para que nosotros crezcamos, que nuestra dependencia es absolutamente en Dios, en todo tiempo, en cada momento. A veces decimos, es que Dios me puso esta persona, y no, esta persona es la palabra de Dios lo vimos hace un rato, bendígala, y sabemos que cada quien Dios pone nos rodea de gente para lidiarnos, y la Biblia nos habla, soportaos los unos a los otros. Debemos siempre, hermanos, acuérdense de esto, animarnos y edificarnos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. También en otros lados, con otros hermanos en la fe, hermano. No es simplemente para que tú digas, le voy a para que vean que nosotros en esta iglesia sí cuidamos. Y todo. No, hermano, debemos, más que nada, es el estandarte de Cristo. Es por la sangre de Cristo, por el evangelio de Cristo, no es por sacar a alguien de otro lado, no es por, ni mucho menos, porque Dios es el que va a añadir a su iglesia, pero siempre hablando, animando y edificando a otros hermanos en la fe y en más a la familia que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Tal y como ya lo hacen, dice Pablo, ¿no? Anímense, aliéntense, edifíquense unos a otros. Pero también dentro de esa edificación debemos de servirnos los unos a los otros. Amén. Va a haber cosas, hermano, que no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. En muchas cosas. Pero imagínense que nos dan aquí este lugar y dicen, ¿por qué le pintaron rosado? ¿O qué color es ese? Púrpura. No, es que mira, no, es que no. Mejor hubieran puesto una cruz, un calvario, la tumba y todo. Dice uno, es una pintura. ¿O por qué pintaron blanco? A veces que cosas que no estamos de acuerdo, mientras, ¿cómo se llama? Las cosas que son esenciales del evangelio, la salvación y cosas como la doctrina de la gracia y todo esto, tengamos ese mismo sentir. Es como Pablo, ¿no? O sea, a mí Dios me llamó a los gentiles. ¿Y Pedro a qué los llamó? A los judíos, ¿no? Pero Pablo tuvo una situación con Pedro, ¿se acuerdan? O sea, que se hacía como que a los gentiles y comía, y luego se hacía a los judíos y como que, todo. Y Pablo dijo que lo confrontó cara a cara, que no fuera así. Pero Pedro le rezongó, se puso al tú por tú con Pablo. No, aceptó. Y vaya que Pedro era Pedro, ¿no?
Es el que había dicho al Señor, ¿no? O sea, el que le había iluminado el Padre. ¿Quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan? Entonces vemos que a veces en esta parte de servirnos en Mateo 20, 25 al 28 y Filipenses 2, 3 al 4, ¿cómo es que debemos servirnos unos al otro? Y el servir, hermano, el servir es tener la esencia y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir y no ser servido. Amén. ¿Cómo servimos nosotros? ¿Cómo somos hospitalarios con otros? ¿Cómo somos atentos con otros? ¿Cómo es que a veces hay argumentos que los queremos ganar y a veces pensamos que los ganamos nomás para sentirnos bien? ¿O no? En casa, cuando estás en la sala, ¿cómo te sientes tú cuando le ganas un argumento a tu esposa? No, hombre, ¿te crees que ya ganaste la buena batalla? ¿No? O sea, no es tanto por ganar el argumento. A veces es necesario mejor callar a sentar, porque no, hay un dicho, el que calla, otorga. Dicen, ¿no? No se trata de eso. Se trata de ser maduros, entendidos, de que no vamos a ningún lado y por el momento ese argumento luego va a tener su respuesta, pero en el momento si las cosas se ponen difíciles, es mejor el sabio tener que parar. Amén. Sencillo. Pero a veces eso entra dentro del servicio, no hay muchas otras cosas. Mateo 20, 25 al 28. ¿Quién lo tiene? Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que el ejemplo está ahí, ¿no? ¿Le podemos añadir algo más? Creo que en nuestras oraciones deberíamos pedirle al Señor, Señor, moldéame a tu carácter, ¿no? Tener tu carácter, ¿no? No ser prepotente, no alardear de las cosas que sé o que he hecho, sino ser un buen servidor de Cristo, amén. Que si toco un instrumento, que si predico, que si esto, mira hermanos, eso es por la gracia absoluta de Dios. Es el llamado que Dios nos da a cada quien. O sea, yo no puedo alardearme de todo lo que yo veo hacer a cada uno de ustedes en su área y digo, yo no doy con bola, yo no daría con bola, hermano, la mera verdad, pero Dios va añadiendo y Dios sabe y Dios honra a aquellos como a los que otros que hacemos otras cosas. Bueno, Dios nos da esa parte, ¿no? Del entendimiento. Filipenses 2, versículo 3 y 4. Que Dios haga nuestro carácter igual que el de Cristo, amén. El de su Hijo, Señor Jesucristo. Filipenses 2, capítulo 3, versículo 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Híjole. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Creo que es claro, ¿no? Yo creo que nadie de los de aquí, esa es mi convicción o mi esperanza, de que nadie de los de aquí, los que servimos en esta casa de oración, hacemos nada por contienda ni por vanagloria. Amén. Pablo, en Filipenses 2, capítulo 1, fíjense en lo que dice. La vida cristiana, Cristo es nuestro modelo. En el versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación, hermanos, en Cristo, si algún consuelo, hermanos, en Cristo, de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí es lo que la hermana leyó, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora parece que eso entre las iglesias, hermano, está muy de moda. Todo lo hacen por contienda, todo lo hacen por a ver qué iglesia se llena, por a ver quién hace el mejor stage o a ver quién tiene las mejores luces y que si ya te metiste luces, ahora métele humo y que si ahora esto, o sea, ¿quién trae al mejor predicador?
todo eso, ¿no? Ven, te invito, ¿no? Y hacen un montón de cosas, pero acuérdense que así como hay hermanos en otras iglesias, debemos de todo lo que hagamos hacerlo como ¿para quién? Para el Señor, entre todos, ¿no? Y dice, nada hagan por contienda, hermanos, o por vanagloria. Y esto, la vanagloria está muy dentro de nosotros, solamente que a veces no nos damos cuenta. Hasta que Dios te pone algo, te pone a alguien y todo, ahí va a salir. Ahora sí como que sale, o sea, florece dentro de nosotros. Como alguien dijo alguna vez, yo no sabía que era celoso de esto o que esto, hasta que me di cuenta. ¿Y sabe qué? A veces vemos a la persona y no preguntamos a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y a veces el asunto lo tomamos con la esposa, con los hijos, cuando no sabemos que Dios quiere moldear nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Versículo que la hermana de antes bien, ¿qué nos manda el Señor a hacer? Humildes, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lindo este pasaje, ¿no? Pero ¿cuál debe ser, pues, ya casi para terminar, mi actitud hacia los demás cristianos? Nuestra actitud principal, tanto dentro de la iglesia como otros hermanos, debe ser de amor hacia ellos. Amén. Cristo lo mostró. Cristo aún así miraba a Jerusalén y tenía compasión por ella. Pero él sabía quién estaba siendo dirigida, no quién nos estaban dirigiendo. Y aún así, Cristo predicó a todos, a los fariseos, a los que se jactaban de tener la ley. Aún así había gracia y amor para ellos. Pero ellos, por su duro corazón, lo rechazaron. Primera de Pedro 4:8. Voy con esta parte y primera de Juan 3:14. Primera de Pedro 4:8, déjenle ese y alguien, primera de Juan 3:14. Primera de Pedro 4:8 dice así. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con la primera iglesia del Apocalipsis? Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquí Pedro les dice a estos hermanos y en su carta, tengan ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Juan 3:14. Dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra de que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Sigue muerto. Wow. Es curioso, ¿no? Y el amor se empieza desde casa. El cuidado con mi esposa, el cuidado con mis hijos, ahí se empieza a florecer el amor. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud con los demás? El amor. Pero también Romanos 15:5 y Colosenses 3:12 nos enseña que debemos de ser pacientes con nuestros hermanos en la fe. Amén. ¿Y qué es paciencia, hermano? Romanos 15:5, fíjense lo que dice. Y Colosenses 3:12. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Como corresponde, en armonía. Y qué tan difícil a veces tener armonía, ¿no? Pero es como los instrumentos. Los instrumentos, cuando usted oye música clásica o la música para el Señor, cómo hacen un montón de instrumentos, hacen una buena armonía, ¿no? Bueno, pues así en el cuerpo de Cristo debemos de ser una armonía porque sabemos quién es la cabeza, que es Cristo. Amén. Y también con otros hermanos en la fe, porque a veces hacemos alarde de que sabemos mucho, pero en poquita discusión, en que no estén de acuerdo contigo, con otros hermanos de otros lados que conozcas, empiezas a hacer un argumento bien fuerte. Y después, ¿qué pasa? Ya no te quieren invitar a comer. Porque dicen, no, pues es que nada más viene a discutir, pues nada más viene a sacar esto. Y yo me recuerdo a alguien, ¿cómo se llama? Con mis suegros, que eran nuestros pastores y todo, y alguien llegó a su casa a querer contender, y a Biblia. Es bueno saber Biblia, pero Biblia y todo, no, es que la palabra de Dios dice esto, palabra de Dios dice aquello, palabra. Y dice, hermano, pues primero conozcamos, ¿no? Ni siquiera se presentó, no, nada más pura Biblia. No, es que si ustedes son pastores, esto, la palabra de Dios dice, está bien, pero no me conocen, ¿no? O sea, a veces llegamos a esas actitudes, ¿no? Y no somos pacientes. Colosenses 3:2, fíjese lo que dice, 3:12, dice así, vestidos pues, hermanos, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero el 13 dice, soportándonos, ¿qué? Unos a otros y perdonándoos unos a otros. Hay a veces, hermano, que nos hicieron o hicimos un daño y nuestro orgullo es tanto que dice, no, que Él venga y o que Dios me revele que yo tengo que pedirle perdón o que Él tiene que venir. No, hermano, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, perdonándonos los unos, dándonos a unos a otros, perdonándonos, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aunque a mí me hayan hecho algo malo y yo sea el ofendido, por con tal de demostrar el amor de Cristo, yo debo de ir y dar el primer ejemplo, el primer paso. Eso lo tenemos muy establecido mi esposa y yo, ¿o no? Muy establecido. Si yo te ofendo o tú me ofendiste, yo no me acuesto. Y si lo tengo establecido, yo lo trato de poner en práctica, no solamente con ella, con mis hijos y más que nada con cada uno de ustedes. Y a veces se nos va a ir, a veces por el diario vivir se nos va y si vemos algo, ay, pues, ¿qué pasó? Algo dije, algo. Yo me acuerdo de una vez que un hermano, y ahorita venía hablando con mi esposa con esto, porque tenemos que cuidar cómo hablamos, cómo nos dirigimos a otras personas, y el Señor me dio una bofetada santa, pero a través de esta persona, de este hermano en la fe, por causa de su aspecto físico, y le dábamos una carrilla, hermano, carrilla, pero él tuvo el valor de venir y confrontarme, y yo desde ese día venía platicando con mi esposa de eso, y le digo, desde ese día trato de respetar a la persona, su aspecto físico o hasta de qué nacionalidad es. Hay un límite, ¿no? Ahí cotorreo o ¿cómo le llamamos? Juguetear, pero hay un límite porque no sabemos la persona que está pasando. Y es ahí donde tenemos que ser, esa es la segunda parte, de ser sensibles también a la persona, sus necesidades. Amén. Tenemos que ser sensibles, pues le digo, dentro de nuestra casa, aquí casa de oración, pero con otros hermanos de otra comunidad de fe, ¿no? Y vemos eso. También, como dice, perdonarnos los unos a los otros. Tenemos que ser sensibles y perdonarnos. Porque el compañerismo, sí, el compañerismo es un término usado comúnmente ahora en las iglesias, ¿no? Es por cristiano, refiriéndose generalmente a nuestras reuniones para las actividades o momentos para compartir algunos intereses o proyectos en común. Pero sin embargo, hermanos, esto es solamente una pequeña parte del compañerismo. Cuando nos reunimos, cuando hacemos una comidita o lo que sea, es cierto, tener compañerismo es muy bueno. Es compartir cosas, vivencias, antes de pues, cualquier otra razón, ¿no? Pero el verdadero compañerismo bíblico va mucho más que eso. De una simple comida o una actividad conjunta. Es compartir nuestra vida con otros creyentes. Es mi vida. En un compañerismo estoy dando mi tiempo, estás dando tu tiempo para hablar, sí, de conocernos, pero de nuestra vida a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Los elementos esenciales, y con esto termino, del verdadero cristianismo o compañerismo bíblico, como usted lo quiera llamar, hermano, no son cuestiones simplemente físicas, como algo, un nivel social, solamente yo me junto con aquellos, hay iglesias que tienen este tipo de situaciones, ¿no? Que solamente se juntan los que tienen, ¿cómo le llaman? Los pudientes, de un nivel social alto, pero no bajan a invitar al hermanito que muy apenas tienen, ¿no? Y que sabemos, o que pudiéramos llegar a saber, que en esta iglesia no pase, que cuando llegue un rico, ay, hermano, póngalo enfrente, no, aviéntelo hasta atrás. No se crean, no, igual así como sentamos a todos enfrente y ahí se va, ¿no? O sea, no hacer distinción con este tipo o intereses que tengamos en común, de que porque a usted, poner en mi caso, de que porque a mí me gusta el fútbol, yo le voy a hacer a un lado porque usted es beisbolista, no. Sino tenemos algo en común que es Cristo, ¿no? Sencillo. O sea, que porque a usted le gusta, no sé, las caricaturas, los animes o lo que sea, no, es que yo soy de puro acá de ¿qué le puedo decir? De duro de matar, ¿no? Por decir alguna. O sea, cosas así. Debemos de tener algo en común, la humildad. Amén. Ser humildes y mansos de corazón, pero también ser honrados. Amén, iglesia. Ser honrados con otros hermanos, tener verdaderamente esa honradez, pero sobre todo y sobre todas las cosas, que sobreabunde el amor. No que seamos como los ositos cariñositos, no, sino que sea el amor de Cristo en nosotros.
pero sobre todo también, y entra la hospitalidad, que seamos buenos, gente hospitalaria. Pero en esas áreas, hermanos, del verdadero compañerismo o de la verdadera hermandad cristiana, debemos orar unos por los otros. En nosotros debe estar la oración, la fe, el ministerio en servir, pero también a veces ser, ¿cómo se le puede decir esto? También llevar en nosotros estas partes, los sufrimientos los unos de los otros. Saber, entender qué está pasando el joven, qué está pasando la hermana, qué está pasando el hermano, y entendernos de esa manera. Debemos aprender, hermano, a tener una buena comunión, no solamente nosotros, sino con otros hermanos en la fe. Con Cristo personalmente debemos de hacerlo. Antes de poder tener buena comunión con los demás hermanos en la fe, nuestra relación con Cristo debe de ser lo principal, porque eso va a dar fruto. Y de lo que estemos llenos es lo que vamos a dar. Hay una pregunta que quisiera hacerles, hermano, y creo que la mediten ustedes. ¿Qué pasa si alguien o algún hermano de otra iglesia o dentro de la misma iglesia lo ofende? La respuesta es bíblica. Lo ofende, lo maltrata, dice algo de usted, se entera de que habló de usted. ¿Qué pasa si alguien, llamándose cristiano, lo ofende, lo ignora, lo abandona o X? ¿Qué piensa usted? No Jesús le dijo a Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar a quién? A mi hermano que peque contra mí. Este es un punto muy detalloso en cuanto a, entonces borrón y cuenta nueva. No, Jesús no hizo borrón y cuenta nueva. Jesús borró nuestros pecados y lo echó a lo más profundo de la mar. Cuando Jesús da números de 70 veces 7, lógico que en el trasfondo judío había algo de interés ahí, pero en nosotros es como que contar 490 veces cuando alguien te perdone, la enseñanza es saber perdonar o saber pedir perdón. Amén. Es la enseñanza, no el contarlas. Ya me ofendió, ya me lleva una. A la 10ª me la voy a desquitar. No. Hay cosas que Mateo 18 nos dice, y esto se lo digo rápidamente con otros hermanos. Número 1, trate si alguien lo ofende, Padre bendito, si alguien lo ofende, trate esto en privado primeramente. Ahí lo dice Mateo 18. Directamente con la persona, usted y ella, y tratan de arreglarse entre ustedes dos. Este es un principio muy bíblico, hermano. No lo ande divulgando a todos los hermanos de la fe, ni a la esposa. A veces, a lo mejor, imagínense, yo tengo un problema con Ricardo, ¿no? Y ya voy y se lo cuento al hermano Julio, y ya voy y se lo cuento a la hermana tal, antes de yo arreglar las cosas con Ricardo, ¿sí? No, ya estoy haciendo algo más grande, ¿no? Primero lo trato con él. Si el asunto no se resuelve en privado, trátelo con los líderes de la iglesia. Y ahí está la guianza en Mateo 18. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? Mateo 18. Y algo muy importante en una nota. No vayamos con los incrédulos a querer arreglar el problema que existía entre los cristianos. Porque nosotros, teniendo buen juicio, podemos arreglar las cosas espiritualmente. Amén. ¿Por qué no me ayuda a terminar esta tarde con esta parte? Si el problema todavía no se ha sido resuelto con otro hermano que usted tenga en otro lado, hay que a veces aceptar la ofensa, encomiende, ahí va, cuando ya usted trató por todos los medios, encomiende su asunto a Dios, al Señor, perdone al hermano porque usted será libre de esa manera. Pero también no deje de orar por esa persona. Que haya aceptado su perdón o no, usted es libre en el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Esta es una parte de cómo tratar con otros hermanos y aún con los hermanos en la fe. La próxima clase va a ser la mayordomía y luego vamos a ver otras lecciones más. Pero en esta hora podemos orar y decirle, Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias porque nuestra relación con otros hermanos en la fe debe de ser pura, en amor, en humildad, en el gozo tuyo, Señor, para podernos perdonar los unos a los otros. Esta iglesia, Señor, que es tu iglesia, queremos tener una doctrina sana, una doctrina que nos haga dar frutos para vida eterna, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento, pero también frutos de ser como tú. Haz mi carácter más como el tuyo, Señor. Que cuando sea la ofensa, Señor, sepa yo asimilar, pero también sepa perdonar, pero también sepa pedir perdón.
cuando a veces alguien he hablado, he dicho algo mejor, un chiste, algo sobre el físico o la forma de la persona, su etnia o su país, Señor, que yo pueda entender, porque son cosas pequeñas, pero que pueden dañar el corazón de alguien. Con respecto a veces a nuestra fe, Señor, a nuestro crecimiento, Padre, ayúdanos a ser más maduros, como Pablo lo decía, los que son fuertes en la fe, los que son espirituales, debemos, Señor, ser fuertes, ser entendidos, pero sobre todo, entre más te vayamos conociendo, más pequeños y más necesitados nos vamos a sentir de ti, para que tu carácter vaya creciendo en nosotros, vayas forjando nuestra vida más a la imagen y semejanza, a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, a esa imagen del varón perfecto que tú quieres crear. Cristo Jesús en nuestra vida, Cristo en nosotros, moldea nuestro carácter, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy por esta palabra, que sea de edificación, Señor, y no de tropiezo, que sea, Señor, para que nuestra vida espiritual crezca más, seamos confrontados, pero no solamente eso, Señor, que sabiendo lo que sembramos, Señor, todo traerá una bendición, todo traerá, Señor, algo recíproco, Señor, cuando nos damos en nuestra vida, cuando damos nuestro tiempo, cuando damos, Señor, este servicio al servicio de tu obra. Para honra y gloria de tu nombre te damos gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor. Bendigo la vida, Señor, que ellos dan para sus familias en su trabajo. Que la vida que ellos dan para sus patrones, Señor, también sean de bendición en su salario, en su mesa, en su refrigerador, en su alacena. Y que la honra y la gloria sea solo para ti. En tu nombre, Jesús, decimos amén. Estamos despedidos, hermanos. Pasen buenas noches. Dios les bendiga.